¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria, es la más necesaria, la clase avanzada. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria. ¿Contra quién? Roba plusvalía y ganancia. Filosofía del proletariado contra el Estado, materialismo dialéctico y práctico, razón humana, hechos fácticos, para entender al proletario como la vanguardia de provisto de medios de producción. No por eso menos visto que el patrón, poco burgués, que mira con temor de que se organice y lo pise la revolución. La clase más avanzada de la historia sigue girando la rueda de victoria. Conocimiento integral del mundo de la sociedad, no idealismo metafísico falaz. Obrero, levanten el puño, obrero, que vean la unión, vanguardia, hacia el comunismo, vanguardia, de la revolución, revolución que dirige, preparación que se exige. No dejes que el ocio te limite. Enfrenta a quien te explota hasta que no lo necesite. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria, es la más necesaria, la clase avanzada. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria. ¿Contra quién? Roba plusvalía y ganancia. La clase revolucionaria hasta el final, la cual tomará el poder del capital, la cual lo derribará, levantará de los escombros la nueva sociedad y toda mi fe le pongo. Obrero, levanta los puños, obrero, espanta burgueses, obrero, asaltan los jueces, obrero, el golpe oportuno contra la fortuna que acumulan ellos sin mover el culo, causando atropello, robando tu conocimiento en el área, formando sindicatos vendidos a la patria, a esa mala palabra del sistema legal, mentira para desunirte a nivel mundial. Tu corazón es internacional, odio al patrón por el final del capital. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria, es la más necesaria, la clase avanzada. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria. ¿Contra quién? Roba plusvalía y ganancia. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria, es la más necesaria, la clase avanzada. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria. ¿Contra quién? Roba plusvalía y ganancia. Filosofía del proletariado contra el Estado, materialismo dialéctico y práctico, razón humana, hechos fácticos, para entender al proletario como la vanguardia de provisto de medios de producción. No por eso menos visto que el patrón, poco burgués, que mira con temor de que se organice y lo pise la revolución. La clase más avanzada de la historia sigue girando la rueda de victoria. Conocimiento integral del mundo de la sociedad, no idealismo metafísico falaz. Obrero, levanten el puño, obrero, que vean la unión, vanguardia, hacia el comunismo, vanguardia, de la revolución, revolución que dirige, preparación que se exige. No dejes que el ocio te limite. Enfrenta a quien te explota hasta que no lo necesite. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria, es la más necesaria, la clase avanzada. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria. ¿Contra quién? Roba plusvalía y ganancia. La clase revolucionaria hasta el final, la cual tomará el poder del capital, la cual lo derribará, levantará de los escombros la nueva sociedad y toda mi fe le pongo. Obrero, levanta los puños, obrero, espanta burgueses, obrero, asaltan los jueces, obrero, el golpe oportuno contra la fortuna que acumulan ellos sin mover el culo, causando atropello, robando tu conocimiento en el área, formando sindicatos vendidos a la patria, a esa mala palabra del sistema legal, mentira para desunirte a nivel mundial. Tu corazón es internacional, odio al
patrón por el final del capital. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria, es la más necesaria, la clase avanzada. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria. ¿Contra quién? Roba plusvalía y mi ganancia. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria, es la más necesaria, la clase avanzada. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria. ¿Contra quién? Roba plusvalía y mi ganancia. Filosofía del proletariado contra el Estado, materialismo dialéctico y práctico, razón humana, hechos fácticos, para entender al proletario como la vanguardia de provisto de medios de producción. No por eso menos visto que el patrón, poco burgués, que mira con temor de que se organice y lo pise en la revolución. La clase más avanzada de la historia sigue girando la rueda de victoria. Conocimiento integral del mundo de la sociedad, no idealismo metafísico falaz. Obrero, levanten el puño, obrero, que vean la unión, vanguardia, hacia el comunismo, vanguardia, de la revolución, revolución que dirige, preparación que se exige. No dejes que el ocio te limite. Enfrenta a quien te explota hasta que no lo necesite. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria, es la más necesaria, la clase avanzada. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria. ¿Contra quién? Roba plusvalía y mi ganancia. La clase revolucionaria hasta el final, la cual tomará el poder del capital, la cual lo derribará, levantará de los escombros la nueva sociedad y toda mi fe le pongo. Obrero, levanta los puños, obrero, espanta burgueses, obrero, asalta a los jueces, obrero, el golpe oportuno contra la fortuna que acumulan ellos sin mover el culo, causando atropello, robando tu conocimiento en el área, formando sindicatos vendidos a la patria, a esa mala palabra del sistema legal, mentira para desunirte a nivel mundial. Tu corazón es internacional, odio al patrón por el final del capital. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria, es la más necesaria, la clase avanzada. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria. ¿Contra quién? Roba plusvalía y mi ganancia. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria, es la más necesaria, la clase avanzada. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria. ¿Contra quién? Roba plusvalía y mi ganancia. Filosofía del proletariado contra el Estado, materialismo dialéctico y práctico, razón humana, hechos fácticos, para entender al proletario como la vanguardia de provisto de medios de producción. No por eso menos visto que el patrón, poco burgués, que mira con temor de que se organice y lo pise en la revolución. La clase más avanzada de la historia sigue girando la rueda de victoria. Conocimiento integral del mundo de la sociedad, no idealismo metafísico falaz. Obrero, levanten el puño, obrero, que vean la unión, vanguardia, hacia el comunismo, vanguardia, de la revolución, revolución que dirige, preparación que se exige. No dejes que el ocio te limite. Enfrenta a quien te explota hasta que no lo necesite. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El
puño del martillo es la lucha proletaria, es la más necesaria, la clase avanzada. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria. ¿Contra quién? Roba plusvalía y mi ganancia. La clase revolucionaria hasta el final, la cual tomará el poder del capital, la cual lo derribará, levantará de los escombros la nueva sociedad, y toda mi fe le pongo. Obrero, obrero, levanta los puños, obrero, obrero, espanta burgueses, obrero, obrero, asaltan los jueces, obrero, obrero, el golpe oportuno contra la fortuna que acumulan ellos sin mover el culo, causando atropello, robando tu conocimiento en el área, formando sindicatos vendidos a la patria, a esa mala palabra del sistema legal, mentira para desunirte a nivel mundial, tu corazón es internacional, odio al patrón por el final del capital. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria, es la más necesaria, la clase avanzada. ¿Quién es la vanguardia? La revolucionaria, no estática. El puño del martillo es la lucha proletaria. ¿Contra quién? Roba plusvalía y mi ganancia. Muy buenas tardes. En este espacio nos encontramos con representantes del movimiento obrero ecuatoriano para poder hablar sobre la importancia que tiene este movimiento y la situación actual de la clase trabajadora. Asimismo, hacemos de este 1 de mayo el recordatorio y la conmemoración por ya 135 años de la muerte de los mártires en Chicago, y recordamos también cómo el movimiento obrero internacional, a través de la lucha constante, ha alcanzado una serie de reivindicaciones, no solamente económicas, sino también políticas, dentro de revoluciones como la rusa y como la china, y que han llevado a una verdadera conquista de los derechos para los trabajadores. En este espacio nos encontramos con el compañero Milton Reyes, quien es ex trabajador de la empresa ECASA y que al momento es parte del sindicato de despedidos y desempleados, y también nos encontramos con el compañero Nelson Logaña, quien es parte de la Brigada Obrera Revolucionaria. Compañeros, muy buenas noches. Vamos a comenzar en este espacio haciendo una pregunta que creo que es sumamente importante. ¿Qué significado tiene el 1 de mayo para el movimiento obrero, para la clase obrera? Buenas noches con todos. Como ya mencionó mi compañera, mi nombre es Milton Reyes, y sobre la pregunta, yo pienso que el 1 de mayo para nosotros, la clase obrera, es una oportunidad para expresar nuestro sentir, nuestra inconformidad en base a todas estas situaciones que están pasando en el país, los malos gobiernos, la corrupción que prima por todos lados, en todas las partes de este gobierno, en todas las, como dirían, bueno, en policía, en hospitales, en todos lados. La corrupción es grande, en el mismo el Congreso, todas estas personas que están de por gusto, de gana. Entonces yo pienso que es una fecha conmemorativa de la cual se inició y la cual debemos nosotros llevar adelante, con lucha, con pujanza, salir a la calle a expresarnos organizadamente, y deberíamos de seguir con esto porque es lo único que nos permite hacernos entender y oír, que nuestra voz escuche a todas las personas que tienen mal gobernado este país. Muchísimas gracias. Compañero Nelson, ¿qué representa el 1 de mayo para la clase obrera? Buenas noches, compañeros. Muchas gracias por habernos invitado a este debate, a este foro, acerca de uno de los temas muy importantes para la realidad, la sociedad en sí, de toda la humanidad, porque si bien es cierto, el trabajador como tal está sufriendo la arremetida de la clase capitalista sobre nosotros,
es importante espacios como estos, generar espacios de debate, de discusiones en donde nosotros vamos a marcar la presencia de la clase obrera, de la clase trabajadora. Y contestando un poco la pregunta también, May, el 1 de mayo creo que es un día de gesta para la clase trabajadora, en donde se mostró pues el poder que tiene la clase obrera, se mostró la organización, su afán de lucha por querer cambiar estas corrupciones que habla compañero Milton, esta necesidad de que sean respetados los derechos de los trabajadores, esta necesidad que la clase obrera deje de ser la explotada de la sociedad, porque en esta lucha de clases la clase obrera es la que está desposeída pues de los medios de producción y por ende es la que es la llamada a la explotación. La clase burguesa se aprovecha de su condición traída desde hace siglos, traída desde hace muchos años, en donde ellos adquirieron el poder y someten a la clase trabajadora a sus designios. Entonces, el 1 de mayo, como un día de gesta, debe ser conmemorado como fue en sus inicios, como un día de lucha. Muchos muchos de los eventos que se están realizando a través de este día lo han tergiversado, lo hacen ver como un día de fiesta, como un día de emoción, de agasajos por el Día del Trabajador. Es valioso tal vez reconocer eso, pero más allá de eso, la clase obrera tiene que reconocer este día como un día de lucha, como un día de gesta, en donde tiene que ser escuchada su voz, en donde tiene que protestar por todas las necesidades que tenemos, por todo el abuso que realizan sobre nosotros la clase capitalista, los empresarios, el gobierno. Todos se aprovechan de la clase trabajadora y mucho más en esta crisis que estamos padeciendo momentáneamente, que va a seguir, va a continuar y nos va a seguir sometiendo. Entonces creo que el 1 de mayo tiene que ser el día de lucha para la clase trabajadora. Nelson, compañero Milton, muchísimas gracias por sus palabras. Con esta introducción también quiero dar paso a poder particularizar la conculcación de derechos que se vivieron de parte de la clase explotadora hacia los trabajadores, que no solamente ha sido parte de este momento que viene históricamente sucediendo, pero que con la pandemia y con esta crisis sanitaria, pues definitivamente hubo una profundización hacia las intenciones que tiene la burguesía para quitar los derechos históricamente ganados por los trabajadores. En ese sentido, quiero comenzar preguntándole a usted, Milton, sobre la situación particular de casa. ¿Qué condiciones laborales estaban viviendo antes de la pandemia, durante la pandemia? ¿Nos podría mencionar algo respecto a los despidos? Y también quiero señalar, me gustaría que usted nos pueda contar a todas las personas que están viendo esta transmisión sobre algunos datos que usted nos pueda dar respecto a los dueños de casa, que eso es bastante importante también. Bueno, en el caso casa, donde estábamos laborando, realmente las condiciones en las que trabajábamos eran deplorables. No teníamos muchos de los derechos que debería de tener el trabajador. Por citar, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la situación de seguridad industrial. Nosotros no contábamos jamás con guantes para trabajar, no teníamos, alzábamos pesos que eran demasiados y no teníamos una faja, ¿cómo se llama? Un cinturón que te proteja la columna. O sea, no teníamos ropa adecuada para trabajar, trabajábamos con la ropa que llegábamos. O sea, no eran condiciones en las cuales no se debería de trabajar. No teníamos un médico ocupacional. Se cortaba a alguien o por la manipulación de los productos, de las neveras, de las latas, y la compañera Lucía tenía que traer alcohol de su casa y ella hacer de enfermera. O sea, hasta eso llegábamos nosotros, y todo eso soportábamos
porque supuestamente no había trabajo. O sea, no es supuestamente, actualmente ustedes saben por la pandemia cómo está la situación, pero igual, o sea, el abuso del patrón hacia nosotros era demasiado, y además no nos pagaban los sueldos, nos debían 2, 3, hasta 4 meses, en los cuales si queríamos cobrar, nos decían que debíamos llevar como parte de pago artefactos por un mes, y en los que adeudaban 3 meses. Entonces, la necesidad de nosotros era tan grande por nuestros hijos, teníamos que pagar estudios, arriendo y todo ese tipo de cosas, entonces nos obligaban prácticamente a aceptar, y cogíamos el artefacto, o sea, los artefactos que nos daban por un mes, 2, en este caso, y tocaba buscar a quién venderle, y así ya se acostumbró a hacer eso, a más de que no tenías vacaciones, de que no te pagaban, o sea, los sueldos, como digo, ni décimos ni nada, a más de eso, era tan complicado que si te enfermabas no podías ir al seguro porque no estaban al día, te descontaban de tu sueldo las aportaciones y no las pagaban al seguro. Te descontaban de tu sueldo los préstamos hipotecarios o quirografarios y no pagaban al seguro. Desde el 2017, nosotros viendo un mecanizado, desde el 2017 aportan cada año 2 meses y los demás años, hasta el 2020, no aportaban 2 meses o 3 meses de cada año. Así era la pantalla, así era como te hacían ver que supuestamente estaban pagando. Aportaban el 2017 3 meses, 2018 2 meses, y el resto nada. Entonces tú ibas al seguro a veces a hacerte atender, no tenías atención porque no estaban al día. Entonces era un fraude, o sea, a más de que trabajabas en condiciones deplorables, a más te robaban tu dinero, porque no te pagaban y te robaban lo que te descontaban del IES, porque no pagaban al IES. Entonces ese tipo de cosas no pueden ya darse, no pueden darse. Esto tiene que cambiar, y la única forma es esto, con la lucha, organizándose, saliendo a la calle a reclamar los derechos, porque esperar allí que alguien venga y haga algo por ti, no hay, es muy complicado. Entonces eso es las condiciones en las cuales trabajábamos en ECASA. De ahí, cuando ya nos despidieron el 13 de marzo del 2020, nos despidieron, nosotros no sabíamos ni qué hacer, porque les digo así, no sabíamos qué hacer porque no teníamos, o sea, ni idea. Siempre despedían a 5, 6, 7 personas, 5, 6, 7 personas, y ellos ¿qué hacían? Unos buscaban a un abogado, otros ya recibían lo que les daban, 2, 3 neveras de liquidación y se iban. Pero ahí viene lo importante de esta situación, que pudimos contactarnos con el grupo Vientos del Pueblo y con los grupos que nos ayudaron a organizarnos, porque nosotros éramos, o sea, como sin rumbo, no sabíamos qué hacer. Nos ayudaron, nos instruyeron el compañero Nelson, el compañero David, se han preocupado por hacernos ver que unidos podemos reclamar nuestros derechos. Es como yo solo, que yo iba a hacer a la empresa, a pararme ahí con un pito silbando, escúcheme, escuchen, ¿quién me iba a escuchar? ¿Quién me iba a parar bola? Nadie. Entonces, unidos con los grupos, con las organizaciones que estamos aquí, nos hemos hecho escuchar, nos hemos hecho oír. Ahora, el gerente al principio, cuando nos despidió, dijo, si quieren, demándenme. Ya. Y si me demandan y llegasen a ganar el juicio, me declaro en quiebra. Entonces, con eso nos quiso bajar la moral, y así le hacía a todos, ya. Y la gente se desobligaba, cogía lo que le daban y se iba. Pero ya digo, agradecemos a las organizaciones
como Retumba la Prole, Vientos del Pueblo y otras más que no vienen a mi mente en este momento. Agradecemos las instrucciones, las enseñanzas que nos han dado, nos han hecho ver, más que enseñarnos, nos hicieron ver, nos hicieron abrir los ojos y que viéramos que nosotros tenemos derechos, que nosotros valemos, que como clase obrera somos importantes, porque somos el motor que impulsa prácticamente al país, porque donde sea estamos generando, para que un grupo de vivos, unas cuantas familias venga a llevarse el dinero y a pisotearte, porque prácticamente eso es lo que te hacen, te pisotean, te hacen trabajar tantas horas y luego pasa lo que nos está pasando a nosotros, no te quieren pagar, simplemente eso, no te quieren pagar. Entonces por eso es la lucha, por eso tenemos que salir adelante y hacernos escuchar, gritarles a los cuatro vientos que aquí estamos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Eso es, compañero. Muchísimas gracias, Milton, por esa intervención. Creo que es bastante relevante lo que usted señala, porque así como se dio en ECASA, en otras fábricas, en otros sectores, durante pandemia vimos un resurgimiento de la clase obrera. Vimos que la clase obrera nuevamente empezó a organizarse por la consecución de sus derechos que estaban siendo arrebatados. Ahora, para no desviarme mucho, también me gustaría acabar por preguntarle sobre los dueños de esta empresa. Esta empresa, el dueño en sí es el grupo El Juri. Juan El Juri es el dueño de esta empresa y de muchas más que están incluso por ese sector. El gerente es Mario Esteban Espinosa, un sinvergüenza, sinceramente. Una persona que no tiene palabra, una persona que te dice una cosa en un ratito y al siguiente día o al mismo rato ya te cambia la versión. O sea, yo no sé cómo ese tipo de personas pueden estar al frente de empresas, ¿ya? No saben ni cómo administrar mismo, o su función es llegar y robarle a la gente, ya, porque, no lo veo de otra manera, ya. Deberían de ser conscientes con la gente, por lo menos respetar lo que dice el Código Laboral, por lo menos, pero no, ellos llegan es a la explotación, a humillar, a ultrajar, a tratar mal al obrero, a hacerlo trabajar por jornadas largas, a no pagarle sus horas. Entonces este grupo, El Juri, ha venido por años haciendo este tipo de cosas y yo veo ahí el motivo de sus riquezas. ¿Quién no va a ser rico así? Si explota a todo el mundo. Entonces, ¿quién es el beneficiado? El grupo El Juri. Es lo que sucedía y que conversábamos hace un rato con el compañero, de que, por ejemplo, ¿quién sale ganando? Nosotros vamos a una protesta, a un plantón, siempre llega la policía. Se supone que la policía está para proteger a las personas, ya. En este caso nosotros estamos reclamando nuestros derechos, lo justo, lo que nos corresponde. No estamos rogándole, no estamos pidiéndole nada, solo estamos reclamando lo que dice la ley, porque la ley lo dice, no nos lo inventamos nosotros. Ya, llega la policía y trata de reprimirnos, cuando no estamos haciendo nada en contra de nadie, solo estamos reclamando. Entonces, ¿quién sale ganando aquí? Los burgueses, los empresarios, porque ellos te roban y además la policía los defiende. Entonces, ¿quién sale ganando aquí? Ellos. Entonces nosotros siempre estamos siendo reprimidos por la policía, robados por los empresarios y no podemos hacer nada. Entonces no, por eso digo, este grupo, El Juri, tiene que saber que este grupo, el grupo de ex desempleados, de trabajadores de casa, le va a dar pelea y no se va a quedar de brazos cruzados. Ya basta de los despidos que ha hecho por años, y no ha pasado nada, Nunca se encontró
con un grupo organizado. Como bien dije, gracias a los compañeros que nos han instruido y nos han hecho ver la realidad. Entonces, contra este grupo, el Juri, esta banda de ratas, porque eso es lo que son, con paraísos fiscales, meten dinero en los gobiernos de turno para ser intocables, porque así es como operan ellos. Llega un candidato, saben que va a ganar, meten dinero y ya, las leyes le favorecen todo. ¿No ve? La ley actual de la mal llamada ley humanitaria, ¿a quién favoreció? Solo a los empresarios. Las leyes de los trabajadores, el código laboral quedó por el suelo. Nosotros no tenemos derecho a nada, ni siquiera a que me paguen mi liquidación de 1 año y meses. Trabajé 11 años trabajé yo en ECASA. Va 1 año y meses y algunos días que no he podido cobrar la liquidación. Entonces, ¿cuáles son nuestros derechos? No los hay debido al señor presidente, si se le puede llamar señor, Moreno, que prácticamente gobernaba, el banquero que va a entrar de presidente ahora. Pero todos estos son una sarta de ladrones. El grupo, el Juri, y el presidente saliente y el presidente entrante son un grupo de ladrones. Eso es lo que puedo. Yo le agradezco muchísimo su respuesta porque justamente nos da paso para poder entender algunas de las conexiones que se van haciendo entre los grandes grupos monopólicos en el país junto con el Estado. Y por ahí va mi siguiente pregunta para el compañero Nelson. ¿Cuál ha sido el papel del Estado burgués y de este gobierno en particular durante la pandemia y cuál es la situación actual de la clase obrera en este contexto? Bueno, muy bien. Chuta, retomando un poco las palabras de Milton, hablando acerca de los grupos monopólicos, hay que tener en cuenta que el grupo monopólico de Juan el Juri es uno de los grupos que más riqueza tuvo en este gobierno, que pasó igual, inclusive en el gobierno anterior. Entonces no es una trayectoria simplemente de que se viene recién. Esta trayectoria de enriquecimiento de los grupos monopólicos se viene en cada uno de los gobiernos. Cada uno de los gobiernos son serviles a la clase capitalista, a los empresarios como tales. Entonces, es importante saber, entender que la pandemia lo que ha hecho no es que la crisis de los trabajadores se generó en la pandemia, sino la crisis de la clase obrera ya viene desde hace muchos años atrás. Desde hace décadas, cuando la clase trabajadora seguía generando la riqueza, pero la misma ganancia que obtenían los burgueses ya no estaba siendo la misma para ellos. Entonces, por ende, para seguir teniendo las ganancias, le iban apuntando a la clase trabajadora. La clase trabajadora siempre ha sido la vista como de dónde vamos a obtener la ganancia. Entonces, por eso, las crisis económicas iban a ser traspasadas a las espaldas de los trabajadores. Ahí está el caso de un vivo ejemplo en el gobierno de Correa. En el gobierno de Correa, si bien es cierto, al inicio tuvo excedente del precio del petróleo, entonces por ende había una fluidez económica aquí en el país y por ende también de ahí sus pequeñas obras, pero a la larga siempre fue atacando a los trabajadores como tal. No es que generó un nuevo sistema, un modelo económico. O sea, tanto se habló de no solo ser un país primario exportador, sino de cambiar la matriz productiva, se habló de eso, pero si vemos a la larga siempre fuimos dependientes del petróleo. Entonces, de ahí a que para mantener la ganancia siempre venía generando leyes antiobreras. Y ahí tenemos el caso de como vicepresidente era Lenín Moreno, o sea, salió de este gobierno anterior. Después de eso viene el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, resulta que supuestamente íbamos a tener mejores beneficios, íbamos a poder obtener cierta manera los derechos que nos han sido conculcados en el gobierno anterior. Vemos pues que el gobierno de Moreno fue aliado al
al imperialismo norteamericano. Imperialismo que siempre está metido en las naciones, en los países desposeídos como el nuestro. Correa estuvo aliado con el imperialismo chino. Viene Moreno se alía con el imperialismo norteamericano, y sin tomar en cuenta que Correa decía que sí, que nos vamos a despegar de los norteamericanos, nos vamos a desapegar de los norteamericanos. Se fue y se juntó con el imperialismo chino, pero también estuvo transando con el imperialismo norteamericano, o sea, nunca se desapegó de eso. Ahora viene Moreno con las imposiciones del FMI, igual a querer imponer sus condiciones del imperialismo dentro del país, y estos gobiernos lo que hacen son solo títeres de hechos del imperialismo. Entonces, la crisis a los trabajadores ya se viene gestando desde hace varios años atrás mismo. Entonces, resulta que nos llega la pandemia, una crisis sanitaria, una crisis que fue emergente. Y este gobierno, ¿qué fue lo que hizo? Este gobierno simplemente sacó en sus inicios decretos que supuestamente iban a defender los derechos de los trabajadores, que iba a precautelar el trabajo, dijo. Sacaron decretos que simplemente lo que hicieron fue flexibilizar la relación laboral, en donde decretos que decían que el trabajador, que el empresario le va a decir al trabajador: tienes que trabajar tales horas, te vamos a dar la facilidad para que puedas venir a trabajar, pero a la larga detrás de eso se conoce como flexibilización laboral. Se conoce como flexibilización y precarización laboral, porque te está quitando los derechos que ya tenías históricamente conseguidos. La clase obrera ya consiguió estos derechos de 8 horas diarias con las debidas precauciones para el trabajo. Como dice Hamilton hace un momento, ¿cachas? Imagínate que no te dan los implementos necesarios, y peor aún una pandemia. O sea, si en la labor diaria no te dan el equipo sanitario, los EPP que se conoce, el equipo de protección personal, no te entregan eso, y en la pandemia mucho menos, porque eso les genera gastos a las empresas. Entonces al trabajador lo que le piden es que venga a trabajar, y tú te pagas el pasaje. Imagínate, en los primeros meses los trabajadores tenían que asistir a trabajar, y tenían que buscarse los medios para llegar a las empresas. Se iban muchos a pie, se iban en bicicletas, otros ahí consiguiéndose algún elemento para movilizarse. O sea, fue tan complicada la situación, y adicional a eso eran los que se exponían directamente a la pandemia, y hasta ahora nos seguimos exponiendo directamente a la pandemia. Somos los trabajadores los que estamos siendo más expuestos, porque te obligan a irte a trabajar, porque si es que no trabajas no comes, y encima más los pocos que se quedan con trabajo, el resto están despedidos, hablemos de más de 1 millón de desempleados. Entonces, en este contexto, el gobierno, ¿qué es lo que hace? Genera leyes, ¿no es cierto? Genera leyes, establece decretos que lo que hacen es proteger estas ganancias que reciben los capitalistas. Estas ganancias se siguen manteniendo. Pues, hubieron empresas que nunca paralizaron la producción. En el decreto 79, en el decreto 80 que sacó este gobierno, lo que hicieron fue generar las directrices para que el obrero tienda a trabajar, pero a disposición de los patrones, de la patronal. La patronal podía hacer uso de las vacaciones, mandaba a los trabajadores con forma de descanso obligatorio, pero tomando ya a su cuenta ya las vacaciones. O sea, te descontaban los días de vacaciones que has venido acumulando. Entonces, no es que esas leyes que se iban generando iban a ser a favor de los trabajadores. Es bien sabido que la clase burguesa va a proteger sus intereses y sus ganancias. Después de eso, veíamos cómo el trabajador tenía que asistir a su lugar de trabajo obligado, y te topas con que un día vas a trabajar y dices: no, esta empresa no está produciendo, entonces vamos a tener que despedirles. Salen las listas de despedidos. Uno de los artículos que se encontraron la clase burguesa fue el artículo 169, numeral 6, a pretexto de que la pandemia era un caso fortuito o caso de fuerza mayor.
Ese, especialmente en los meses de marzo y abril del año anterior, fue el artículo que más fue utilizado para despedir a los trabajadores. Claro, el Código Laboral establece, sí, que en caso de existir un artículo de este valor, de que existe un caso fortuito, un caso de fuerza mayor, se puede dar, pero habla de que este caso fortuito inhabilite la producción de la empresa. Entonces esto se fue aclarado, hubieron varios foros, hubieron tantos debates, pero igual los empresarios aprovecharon de eso para seguir despidiendo y sin pagarles las liquidaciones. En eso, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno lo que hizo fue decretar, en el decreto 81 me parece que fue, lo que hace es meter este artículo para que ya sea habilitado para que puedan despedir utilizando este artículo. Pero resulta que el artículo 169.6 decía que las empresas no tienen que paralizar o han paralizado su producción, en ese caso puedan ser despedidos. Pero aquí vemos el caso de Confiteca, donde las empresas seguían produciendo, a pesar de eso, fueron despedidos los trabajadores utilizándose. Vemos el caso de los compañeros de acá de Casa, tenemos casos de Incasa, de EDESA, o sea, miles de obreros fueron despedidos utilizando. Después de eso, fue que sale el gobierno a acentuar más esta precarización laboral con la ley humanitaria. Entonces no es que la ley humanitaria salió de la noche a la mañana, el gobierno vio reflejado en esta ley todo lo que venía ya trascendiéndose anteriormente. Imagínate, hubieron despidos, utilización de las vacaciones, hubieron el recorte de personal, hubieron las aportaciones al IES que se estaban cogiendo ellos, o sea, existieron muchas atropellos con la clase trabajadora, contra los trabajadores directamente, y ellos juntaron todo eso y dijeron vamos a establecer una ley que defienda a los trabajadores, y la pusieron como la ley humanitaria. Resulta que esta ley humanitaria lo que hace es darles el chance a los empresarios, a los capitalistas, a que puedan reducir la jornada laboral y reducirles el salario. Pero resulta que muchos de los compañeros trabajadores que han sido obligados a acatar estos acuerdos, porque la ley humanitaria dice que se tiene que llegar a un acuerdo. Estos no son acuerdos, son imposiciones a los trabajadores. Son impuestos de trabajar media jornada por medio salario, pero nos topamos con los trabajadores que dicen, chuta, yo estoy aplicado a la ley humanitaria, resulta que me llaman me pagan $200, pero no me han bajado la jornada laboral. O sea, imagínate que eso es obtener mayor ganancia por los mismos trabajadores que antes trabajaban 8 horas, ganaban el salario básico, hoy trabajan 8 horas, pero están reducidos el salario a la mitad. O en el teletrabajo. El teletrabajo es otra de las opciones que entró dentro de la ley humanitaria. El teletrabajo lo que hizo es habilitarles a los trabajadores para que puedan ser explotados en sus casas. Date cuenta, sacar la producción vía online, a pesar de que no eran asumidos los costos del internet, a pesar que no eran asumidos los costos de la luz, del agua, que uno se consume, el hecho de que está en la casa, los servicios básicos, son cubiertos por el trabajador. El empleador no es que te dice, bueno, vas a trabajar de casa, entonces yo te voy a aportar un poco para el internet, para que pagues el internet, te voy a dar el internet. No, eso es asumido por el trabajador. Y esto, teletrabajo, ingresa ya como decreto, ingresa a que pueda ser legalmente utilizado dentro de la legislación laboral. En el Código Laboral no existía esto, en la ley humanitaria ya viene una transitoria que hace ingresar al teletrabajo como parte de la flexibilización laboral. Entonces vemos claramente que la ley humanitaria lo que hace es flexibilizar a la relación laboral, precariza aún más la relación laboral, y adicional de eso es aprovechado, como ya sabemos, por la clase burguesa para obtener mayores ganancias, seguir explotando a los trabajadores, y muchos de los casos eran despedidos utilizados del artículo 169 sin pagarles las liquidaciones. Entonces, vemos que la ley humanitaria es bastante retroceso de todos los derechos históricamente conseguidos por la clase trabajadora. Llegó a pretexto de la pandemia, nos están metiendo estas leyes antiobreras, y inclusive están pretendiendo modificar
ya de una forma definitiva el Código Laboral, en donde todas estas normativas ya sean parte de la legislación laboral. Contratos de emergentes para... la ley humanitaria tiene dos ejes centrales, el corazón de la ley humanitaria tiene dos. Flexibilización laboral para los trabajadores que ya tenían un tiempo de servicio, varios años de trabajo, con los acuerdos supuestamente que se dice, y para las personas que recién ingresan a trabajar, nuevos tipos de contrato, con esta modalidad, media jornada, medio salario. Entonces vemos pues que el gobierno que se dice defiende los derechos de los trabajadores, los gobiernos de todos, que es prácticamente lo que nos dicen todos los gobiernos. Entonces la clase obrera siempre es vista como el último vagón, en donde nosotros somos vistos los que vamos a cargar todo el peso de la crisis. Son transportadas, las crisis económicas son transportadas a los trabajadores, porque los empresarios no van a perder, ellos no van a querer amenorar sus ganancias. Entonces, por ende, ¿qué van a hacer? Van a despedir a los trabajadores y los pocos que se quedan me van a dar esa ganancia que estoy perdiendo. Con lo que tú has señalado, Nelson, también es importante mencionar que no solamente la ley humanitaria, siendo una forma de precarización laboral, fue implementada en el Ecuador bajo otros nombres. En otros países como Panamá, como Colombia, se han implementado otra serie de leyes, de códigos, de reformas para poder conculcar los derechos de los trabajadores. Y así mismo hemos visto como en otros países muchas personas, la clase trabajadora, la clase obrera, está saliendo todavía a reclamar por sus derechos. Me gustaría pasar un poco para preguntarle al compañero Milton respecto a, señalaba usted algunos aspectos que se vivieron antes de todo el periodo de despidos, de cómo estaban ustedes conformando, digamos, como trabajadores dentro de casa. ¿Qué diferencias puede encontrar entre cómo estaban antes, cómo están ahora? Uno de los aspectos que usted ya mencionó es el tema organizacional. Entonces, si usted pudiera profundizar un poco en eso, porque creo que es importante que los trabajadores que nos ven desde otros sectores, otras industrias, otras empresas, que de pronto se están preguntando lo mismo: ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Cuál es el camino que debería seguir? Porque definitivamente en varios sectores se ha encontrado que hay una serie de insultos al obrero a través de asumir cuestiones que están por fuera de la legalidad incluso, y que claro, frente a una pandemia que te dice está muy difícil conseguir trabajo, no hay trabajo, muchos obreros aguantan. Entonces, ¿qué podría usted señalar? ¿Qué diferencias encuentra y hacia dónde puede avanzar las primeras semillas de un movimiento obrero de nuevo tipo? Bueno, en lo que respecta a esta pregunta, como lo dije anteriormente, antes no teníamos ni idea de qué hacer, no sabíamos ni qué mismo íbamos a hacer, no teníamos ninguna noción de para dónde ir, pero como recalqué, gracias a los compañeros que nos inducieron, que nos han enseñado, incluso en mi caso, yo cuando iba a estar parado delante de muchas personas, hablando, expresándome, diciendo mi malestar contra esta clase de empresarios que lo que hace es robar, explotar, nunca, pero ya digo, y eso que estamos empezando, falta mucho por aprender, y para sí mismo hablar, inculcarle a otras personas que desconocen de sus derechos, de que sí pueden, si se unen, sí pueden reclamar y sí pueden alcanzar que se les haga justicia, porque aquí se trata es de justicia, de que cumplan con lo que tienen que cumplir, tienen que pagar el dinero
que les adeudan a los trabajadores o pagarles sus liquidaciones o muchas cosas en las cuales son violentados, con la organización se pueden lograr, ya, con la organización, saliendo a la calle, gritando organizadamente, sabiendo qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, ya, qué es lo que estás pidiendo, porque yo puedo ir y gritar en cualquier lado, sí, mi plata, pero ¿a quién le grito? ¿A quién le pido? Ya, entonces para los compañeros que están en las empresas siendo explotados y que por la situación X digan, es que no puedo hacer nada porque es que me quedo sin trabajo, es que no me pagaron las horas extras, no puedo decir nada porque después me botan, y así pasábamos nosotros, ya. Pero ahora nos damos cuenta que sí hay formas, sí hay cómo, organizadamente, luchando, saliendo a reclamar nuestros derechos, sí hay cómo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, unirnos. Unidos somos más. Tenemos que hacer como un grupo, un puño. Unidos somos como un puño y podemos hacerle frente a estos burgueses, a estos empresarios que lo que hacen es robar, explotar a la gente y privarla de muchos derechos que son de ellos, del trabajador. Porque no son de otras personas, son del trabajador, porque como lo dije antes, los trabajadores somos el motor del país, la gente obrera es la que mueve al país, ¿sí? Y para que unas pocas familias se enriquezcan y el resto ahí, en la nada, porque así es como estamos ahorita, en la nada. Entonces por eso llamo a todos los compañeros que se sientan perjudicados, que se unan al movimiento, para así hacernos escuchar y hacerles frente a este grupo de sinvergüenzas. Eso. Muchísimas gracias. Nelson, me gustaría también que podamos un poco dilucidar si existen centrales sindicales, si existen organizaciones de trabajadores muy antiguas, ¿por qué hay una pasividad del movimiento obrero? Bueno, salió a la palestra el tema de los supuestos defensores de los derechos de los trabajadores. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta, el movimiento obrero ha sido pisoteado desde hace varios años, desde hace varias décadas. Ya teníamos las centrales sindicales acá en el país generadas por distintas instituciones. Tenemos ahí el caso de la CEDO, el caso de la CEOS, tenemos el caso de varias centrales, la UGTE, tenemos el caso de la CTE, centrales sindicales que han sido generadas en base a intereses particulares, a intereses que no son los que benefician a la clase trabajadora. Por ejemplo, una institución generó una central sindical, la Iglesia. Tenemos ahí el caso de la CIA cuando genera la CEOS por los intereses norteamericanos, para apalear un poco o para minimizar un poco el impacto que tenía los levantamientos acá en Latinoamérica, los levantamientos que se iban generando ante la necesidad de la clase trabajadora. ¿Cuál es la forma de lucha que han generado ellos? Simplemente es una lucha que nos ha perjudicado duramente, porque es transar con la patronal, y donde solo los dirigentes son los beneficiados. En caso de las bases, los trabajadores como tal, nunca han tenido una conquista en los derechos de los trabajadores desde hace varios años. Las centrales sindicales están acá simplemente para hacer su papel de mantener este sistema, de seguir atomizando al trabajador. Eso es lo que hacen las centrales sindicales. A pesar de todo esto, también hay que tomar en cuenta o hay que sumar que no existen organizaciones de los trabajadores en la empresa privada. La mayoría de las organizaciones que están dentro de las centrales sindicales son de servidores públicos, de municipios, pero el trabajador como tal, el trabajador privado, que le superan enormemente en cantidad al servidor público, no está organizado. Entonces, las centrales sindicales no dotan
el verdadero carácter que tiene que tener la clase obrera, su carácter revolucionario, su carácter de protesta ante la injusticia. Ellos no salen a pelear, ellos no inducen a que la clase trabajadora retome su poder, conquiste el poder y retome ese afán de lucha. Lo que ellos provocan es simplemente sentarse a la mesa y transar con la patronal. Adicional a eso, lo que ellos hacen es transar con el gobierno para que supuestamente los derechos de los trabajadores sean respetados, pero vemos que cuál es la forma de lucha que ellos hacen. Simplemente es ir a la asamblea, presentar un plan de trabajo, o en estos años de pandemia, el año anterior, ¿qué hizo las centrales sindicales? El FUD, el supuestamente Frente Unitario de los Trabajadores, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos hicieron una sesión por Zoom, y ahí se pusieron a hablar de que la crisis de los trabajadores está bien grande. Entonces con eso no vamos a lograr que la clase trabajadora reivindique sus derechos. El día de ayer, imagínate, salieron una caravana motorizada como son de protesta por los trabajadores. En cuanto a organizaciones honestas como nosotros, salimos a las calles a acentuar que el 1 de mayo es un día de lucha, un día de gesta. Eso no buscan las centrales sindicales. Ha habido momentos en que sí salieron, pero fue cuando las bases inducieron a que salgan, sobrepasaron estas dirigencias caducas, su forma de lucha es de una forma caduca. ¿Cuál fue el papel de una de las centrales sindicales bien grande? Fue que el obrero lo que hace es simplemente ya no pelear de una forma colectiva los derechos de los trabajadores, sino de una forma individual, sino de una forma... Perdón. Entonces los trabajadores ya no forman ese frente de lucha colectivo contra toda la clase trabajadora, contra toda la clase burguesa como clase trabajadora. Lo que hacen es dividir al trabajador para que pueda pelear los derechos de una forma individual. El sindicato de tal empresa con su patrón. Ellos no están provocando la unidad de los trabajadores para pelear contra la clase trabajadora. Lo que nosotros, a diferencia de muchos de los casos, hemos inducido a los trabajadores que se unan, que se organicen y que peleen contra los burgueses como tal, que peleen contra la explotación. Eso es lo que no induce la clase, es lo que no inducen estas centrales sindicales. Y aparte de eso, algo que es bien nefasto dentro de estas centrales sindicales es que supuestamente se dicen defensores de los derechos de los trabajadores. El mayor problema es que ellos se dicen que son parte de la clase trabajadora, pero vemos que los intereses que defienden son de la patronal, de la clase burguesa. Ese es un papel nefasto para la clase trabajadora, porque muchas de las bases confían en que ellos son los llamados a defender nuestros derechos, y resulta que están transando con los gobiernos de turno. ¿Qué pasó recientemente en la época de campaña? Salieron a defender a un supuesto fraude electoral. En cuanto vemos pues que existieron miles de despedidos, la aplicación de estos decretos de la ley humanitaria, nunca llamaron a los trabajadores a salir a protestar. Vemos claramente que no les conviene a ellos soltar esta teta con la que siguen viviendo. Ahí vemos dirigentes caducos como Tatamuez, como Villavicencio, que siguen viviendo de esto porque les representa mucho el conseguir un contrato colectivo, porque de ahí es donde sacan su dinero y van a mantenerse así. Mientras tanto, la clase trabajadora va a seguir atomizada, va a seguir dividida y va a seguir peleando solo reivindicaciones que le van a saldar un momento la necesidad. Tal vez peleemos por un momento el alza de salario, vamos a pelear por un momento que se respeten las 8 horas, pero después con la arremetida de los empresarios, de los capitalistas, esos derechos conquistados por un momento se van a ser derrocados, van a ser eliminados. Las centrales sindicales lo que han provocado es la división de la clase trabajadora. Su objetivo ha sido mantener este estatus en donde la relación laboral sea mayor beneficio para los empresarios y para los trabajadores siempre será atacados. Ese es el papel nefasto.
Gracias por esa aclaración. Creo que es importante también mencionar uno de los últimos casos que se vivió y que fue producto de una denuncia por parte de los trabajadores de Explosen durante la huelga que llevaban a cabo, y es que en noviembre de 2020 denunciaron también a la central sindical, la CEDOCUT, y a su dirigente Mesías Tatamuez, porque ellos indicaban que no estaba por parte de los trabajadores, sino que más bien se había abstenido de poder dar una declaración formal sobre lo que estaba pasando con los compañeros de Explosen. Asimismo, también en muchas ocasiones intentó frenar el avance de la lucha de Explosen, y por eso pues fue una de las cosas importantes que se dio durante este proceso de huelga de los compañeros trabajadores de esta empresa. Avancemos con otra pregunta, ahora para usted, Milton. Una vez que ya se han mencionado todos los aspectos que ustedes han tratado durante esta noche, ¿qué escenario se presenta para la clase trabajadora frente al gobierno de Guillermo Lasso? Y también, ¿cuáles son las tareas que tenemos que hacer como movimiento obrero? El escenario en cuanto a este nuevo gobierno, o sea, es sumamente complicado, porque este nuevo gobierno es seguir el otro gobierno, es lo que le sigue, porque el gobierno saliente estaba siendo manejado por el gobierno entrante mismo, o sea, es lo mismo, y nosotros lo que nos queda es mantenernos en la lucha. Así seguirnos preparando, organizándonos como clase obrera para hacerles frente. No nos queda de otra, porque si bajamos los brazos, si nos quedamos ahí sin hacer nada, vamos a seguir siendo humillados y aplastados. Entonces, no nos queda más, como vuelvo y repito, valga la redundancia, la organización, y ponernos al frente, en pie de lucha, y hacernos escuchar. Eso es lo que nos queda, unirnos, como dije antes, la unión hace la fuerza, y es lo único que nos queda. Nosotros somos más si nos unimos. Entonces, es la única solución, hacerle frente de esa manera. Luchando, saliendo a las calles como movimiento obrero, discutir y pelear las leyes que nos quieren imponer y no dejarnos imponer. Ya, entonces eso es lo que nos queda. Coincido plenamente, y también lo que podría señalar es que la democracia burguesa pinta todo un cuadro ilusorio de renovación, de cambio entre un gobierno y otro, y probablemente de unos meses donde la gente podría intentar esperar que haya algunas reformas, algunos cambios. Siempre es lo que pasa con la sucesión de un gobierno hacia el otro, pero en definitiva las medidas de precarización laboral hacia los trabajadores van a ir en marcha, se van a ir agudizando, se van a ir incrementando, y coincido con usted en que es necesario comenzar a organizar a la clase trabajadora para poder hacerle frente a toda la arremetida que viene por parte del nuevo gobierno de Guillermo Lasso. Asimismo, me gustaría preguntarle, Nelson, ¿cuáles son las tareas estratégicas que tiene el movimiento obrero ecuatoriano para poder reconstituirse ante todo este freno que ha sido durante muchísimos años y que finalmente ha callado y ha dejado en la indefensión a los obreros del Ecuador? Gracias, May. Bueno, ya hablamos un poco acerca del papel nefasto de las centrales sindicales, de sus viejas formas de lucha, de su papel que ha cumplido ante esto. Uno de los papeles que ha enfocado la lucha a ellos es de las elecciones. Siempre detrás de una central sindical tenemos acá patrocinada por algún candidato. Que hicieron varias centrales sindicales apoyar a un candidato, después resulta que dicen se nos torció, vienen los 4 años, resulta que dicen también se torció. O sea, lo que ellos apuntan es a que encontrar el supuesto candidato que sea el candidato del pueblo, pero no,
como dice Milton, acá la clase obrera tiene que buscar el poder de una forma independiente. Tenemos que generar nuevas formas organizativas. Tenemos que generar nuevas formas organizativas en donde la clase obrera se organice por realizar un cambio de la sociedad, un cambio donde no exista esta explotación, porque tenemos que pelearle contra la raíz del sistema. Esto es un sistema que está manejado por una clase que se encuentra adueñada de los medios de producción y a través de eso explota a los trabajadores, que es la clase desposeída. Entonces no sacamos nada organizando a los trabajadores simplemente por el aumento de un salario, simplemente cuando se mantiene la explotación. Si bien es cierto, nos va a ayudar por un momento, pero va a seguirse manteniendo la explotación. Entonces la clase obrera lo que tiene que conseguir es nuevas formas organizativas y que luchen contra esta raíz que es la explotación. La propiedad privada de los medios de producción tiene que ser rota y tiene que ser distribuida la riqueza que generan los trabajadores. Los trabajadores somos los que generamos la riqueza y esa riqueza tiene que ser distribuida para los que generan la misma producción. Entonces no es algo ilógico en donde los trabajadores somos los que producimos y somos los más necesitados, en donde nosotros somos los que producimos, pero los que se siguen enriqueciendo son los capitalistas. Entonces, ahora tenemos vivos ejemplos que la clase obrera se está juntando, estas nuevas organizaciones que se están generando a través del bloque proletario, a través del sindicato de desempleados, la Brigada Obrera Revolucionaria, son un ejemplo de nuevas formas de lucha, en donde realizamos un trabajo con los compañeros despedidos y desempleados, uniéndoles para pelear ya no solo por los derechos que estaba hablando hace un momento el compañero Milton, que son sus derechos reivindicativos, el pago de las liquidaciones que por ley les corresponde, pero juntar y pelear contra la patronal como tal, contra los empresarios. Eso es algo que no se ha visto. Un grupo de desempleados peleando contra la clase burguesa. Ya este grupo de desempleados, tenemos el caso de los compañeros de CASA, de INCASA, de EDESA, que realizamos jornadas de lucha contra toda la patronal para que sean respetados los derechos de los trabajadores. Si bien es cierto, el sindicato es una organización obrera que se enmarca dentro del marco jurídico burgués. Esta organización sindical lo que nos permite es defender los derechos dentro del marco burgués. La clase obrera tiene que generar nuevas formas organizativas que sobrepasen este marco burgués, porque no vamos a poder pelearles todo dentro de este marco. Ellos nos van a dar simplemente las concesiones que a ellos les convengan o que a ellos les ayuden a mantener dentro de ese marco que estamos diciendo. Ahora, existen formas de lucha, por ejemplo la huelga, que antes era ilegalizada. A través de la forma de lucha se fueron generando más huelgas, entonces ¿qué tuvo que hacer la clase capitalista? Meter a la huelga dentro de este marco burgués, y la huelga actualmente se pide autorización al Ministerio de Trabajo para hacer una huelga, para reclamar tus derechos. Imagínate lo que es eso. Te dan permiso para que hagas la huelga, y si es que no te dan permiso es considerada ilegal, a pesar de que te siguen robando, te siguen atacando los derechos, te siguen quitando los derechos y tú no puedes reclamar si es que el Ministerio de Trabajo no te da la autorización de hacer una huelga. Otra de las formas que también estaban precarizando esto del derecho de la huelga es que se permita hacer la huelga fuera de la fábrica. No, pues sí, el objetivo de la huelga es que sea escuchada tu voz como trabajador. ¿Y cómo puedes hacer escuchar esa voz si es que tú no tienes más allá que la organización? Nosotros lo que tenemos que hacer en el caso de la huelga directamente o específicamente, es paralizar la producción para que a través de eso sea escuchada. Ahí está el vivo ejemplo de los compañeros de Explosten, y lograron una victoria fue paralizando la producción. A través de esa paralización tuvieron obligadamente que los capitalistas juntarse y resolver este conflicto. No nos sirve de nada a nosotros hacer una huelga fuera de la fábrica, y eso es lo que pretenden legalizar a la clase trabajadora, a que te den permiso a que hagas un plantón, una huelga fuera de la fábrica. Mientras tanto ellos siguen enriqueciéndose, no les va a parecer
nada, ni un bajón de la ganancia si es que ven hay un grupo de afuera reclamando fuera de la fábrica mientras ellos siguen produciendo. Entonces, la clase obrera tiene que juntarse de una forma que sobrepase este marco burgués, como decía hace un momento, en donde su visión sea romper esta explotación, generar nuevos tipos de organizaciones que sobrepasen esas viejo tipo de lucha caduca que los plantones, las manifestaciones de 1 de mayo llamadas a las centrales sindicales son un desfile. Llaman a los trabajadores obligados a que si es que no salen a la marcha de 1 de mayo serán multados. Imagínate, ese 1 de mayo llamado, convocado por las centrales sindicales simplemente es un desfile. Entonces salen los miles de trabajadores organizados y salen en un desfile pero sin un afán de lucha. Nosotros como movimiento obrero lo que tenemos que generar son organizaciones que tengan su mira a la lucha y romper la explotación. No pelear directamente solo con el patrón, con mi patrón que es el que me está explotando, sino contra toda la clase explotadora. Nosotros tenemos que generar ese movimiento que luche y rompa este sistema donde un ser humano, el capitalista explota a otro ser humano, al trabajador. Tenemos que romper esas cadenas que atan al trabajador, porque el trabajador todos los días tiene que salir al trabajo, es por la necesidad. Nosotros tenemos que romper esa forma del sistema como tal, porque decía hace un rato, el sistema es el que está amoldado para que se siga manteniendo esta explotación. Entonces, como tal, el obrero tiene que generar ese movimiento que rompa esta explotación, luchar contra la raíz del sistema, romper con esa posibilidad que tienen los burgueses para seguir explotando. ¿Y eso qué implica? Tenemos que romper, tenemos que luchar contra la clase burguesa, tenemos que luchar contra el Estado, contra el gobierno de turno que se presente, cualquier gobierno. No va a representar los intereses de los trabajadores, van a representar los intereses de esa clase burguesa que va a seguir manteniendo este marco burgués. Tenemos que luchar contra estas centrales sindicales, contra el reformismo, contra estas centrales sindicales que lo que han hecho es atomizar al movimiento obrero, tenemos que luchar contra estas organizaciones que han sido generadas por parte del gobierno como tal. El gobierno de Correa generó centrales sindicales, la CCE, el Parlamento Laboral, supuestamente para defender los derechos de los trabajadores, cuando el gobierno de Correa lo que dijo, las centrales sindicales son caducas, necesitamos generar nuevas centrales sindicales, para generar centrales sindicales aliadas al gobierno, aliadas a la clase burguesa. El dirigente de la central sindical, la CCE, es un empresario. O sea, ¿cómo podemos nosotros luchar con esas organizaciones? Nosotros como trabajadores necesitamos generar organizaciones independientes, organizaciones que surjan del movimiento obrero como tal y que defiendan los derechos de los trabajadores de una forma inmediata, una lucha reivindicativa, pero que a través de esta lucha también se vaya generando niveles de conciencia en que esta lucha no va a ser solo, no nos va a librar hacia adelante, sino esta lucha reivindicativa nos sirve y necesitamos, sí, pero tenemos que concientizar a los obreros con ese afán de lucha y consumir a más allá de la lucha reivindicativa hacia una lucha por el poder, hacia una lucha por cambiar este sistema. Eso es lo que necesitamos generar en el movimiento obrero. Compañeros, ya para ir finalizando este conversatorio que ha sido realmente importante, que ha tenido varios puntos, que ha tocado muchísimos puntos relevantes para el movimiento obrero, nos gustaría que nos puedan dejar por este 1 de mayo un mensaje para la clase trabajadora. Sí, como mensaje yo diría a los compañeros trabajadores o desempleados en este caso, que la organización instruirnos, saber lo que vamos a reclamar, saber
lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo, y concientizarnos de toda la problemática en la cual estamos metidos, ya como tal, porque nosotros como obreros, como ya sabemos, que hemos sido vulnerados en varios de nuestros derechos, entonces debemos de ser conscientes de las cosas que tenemos que hacer. Entonces, para eso se necesita conformar este grupo para así poder luchar. De otra manera, no habrá cómo. Entonces, ese es el mensaje que yo le puedo dejar a los compañeros en este caso. Gracias. Yo lo que puedo decir es que el movimiento obrero tiene que realizar esta lucha de una forma organizada, independiente, como estaba diciendo hace un momento, pero sabemos que las clases explotadas son varias. La clase es explotada, las clases desposeídas tenemos varias, el campesino también es explotado, los grupos sociales del estudiantado también es explotado, tenemos el semiproletariado, miles de vendedores ambulantes, miles de comerciantes, o sea, pero tenemos que juntarnos con una posición de clase, tenemos que luchar contra el sistema de explotación, tenemos que romper este sistema de explotación, no vamos a permitir que se siga manteniendo eso, y yo ya hago un llamado a todos los trabajadores a que se organicen de forma independiente y que su mira sea romper la explotación, romper estas cadenas que nos atan todos los días a continuar este sistema mismo. Tenemos que concientizar la educación política a los trabajadores, es súper importante, pero una conciencia política que nos abra los ojos y nos diga, sí, vamos a luchar por el alza de salario, vamos a luchar por las duras condiciones económicas, pero vamos a luchar contra el germen, contra la esencia de la explotación. Todo esto se produce por algo, todo esto se produce por el sistema capitalista, y nosotros somos la clase desposeída. Tenemos que luchar contra la extinción de estas clases, contra la propiedad privada que permite ese sistema de explotación. Entonces yo lo que hago es llamado este 1 de mayo, y no solo el 1 de mayo, sino todos los días es una lucha de clases. El trabajador todos los días se mantiene en esta lucha de clases, en donde si no sale a trabajar, no tiene para comer. Es generado por esta lucha de clases. La lucha de clases tiene que ser el motor que mueva a la sociedad, y tiene que ser visto como la parte en donde el trabajador tiene que ganar en un momento esta lucha, y eso tenemos que generar organizaciones que confluyan campesinos, obreros, estudiantes, artistas, y que rompan este sistema de explotación. Nelson, muchísimas gracias. Milton, también muchísimas gracias. Con el nacimiento de la burguesía nace también su sepulturero, y va a ir desarrollando poco a poco este movimiento obrero revolucionario. Debe seguir esta línea revolucionaria, esta línea roja, para poder alcanzar unas conquistas reales. Bien decía Lenin que ningún derecho puede ganarse por más discurso bello, con una serie de adjetivaciones que pueda ponerse. Los derechos no se van a ganar de esa manera por cualquiera de las clases que esté promoviendo esto, sino son palabras vacías. Hay que romper definitivamente con el imperialismo, con el capitalismo, hay que romper con el sistema que tiene explotadas y conculcados los derechos a la mayor parte de la población. Entonces, hacer de este 1 de mayo un avance del movimiento revolucionario, empezar a sentar algo nuevo, y en este momento pues ya lo podemos ver aquí, hay 2 representantes de este germen del nuevo movimiento obrero que tiene que expandirse en todo nuestro país y en toda nuestra región. Entonces, agradecerles muchísimo por que ustedes han dado el tiempo para poder conversar con nosotros, agradecer a todas las personas que están viendo esta transmisión, y así finalizamos este conversatorio. Estudiantes, trabajadores, desempleados.
ilusión, para los obreros y para el pueblo revolución. Somos trabajadores, desempleados y estudiantes. Este 1 de mayo salimos todos a organizar. Somos los ambulantes, los campesinos, los proletarios. Contra el imperialismo, contra el gobierno hay que luchar. Correan el voz, la misma mierda son como lazo, el imperialismo es su patrón. Salvo el poder, todo es ilusión, para los obreros y para el pueblo revolución. Salvo el poder, todo es ilusión, para los obreros y para el pueblo revolución. Aquí está la nueva corriente revolucionaria que más temprano que tarde va a levantar este país. ¡Arriba el bloque proletario!